Hola, ¿qué tal? Antes de comenzar con el video, me gustaría saludarlos e invitarlos a suscribirse a este canal. Claro que si les gusta el video, el suscribirse no será problema. Disfruten de esta historia y nos vemos a continuación. En junio de 1955, la UEFA aprobó organizar una competición entre clubes europeos denominada como Copa de Clubes Campeones Europeos, más conocida como Copa de Europa. Esta fue impulsada por el periódico deportivo francés L'Équipe, de mano de su director de la época, Gabriel Janot, y con el apoyo del presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu, así como Gustav Seps, subsecretario de Deportes de Hungría y vicepresidente de la UEFA. La competición, cuya creación fue inspirada por el Campeonato Sudamericano de Campeones, pretendía unificar un torneo a nivel europeo para designar al mejor club del continente tras las predecesoras Copa Mitropa y Copa Latina. Finalmente fueron 18 los equipos que respondieron y apoyaron la iniciativa, uno por cada territorio representado, acudiendo por invitación: Suiza, España, Portugal, Yugoslavia, Austria, Países Bajos, Italia, Protectorado del Sarre, Dinamarca, Francia, Hungría, Bélgica, Suecia, Polonia, Alemania y Escocia fueron los representantes finales a un torneo que contó con notables equipos ausentes en esta primera edición debido a la falta de consolidación de la recién creada UEFA para darle proyección suficiente y la indiferencia de la FIFA con el incipiente torneo. Entre ellos, la Unión Soviética, Checoslovaquia e Inglaterra no contendieron finalmente, siendo la más notable la no comparecencia de un equipo inglés y cuyo honor debía recaer en el Chelsea, vigente campeón, pero la FA instó al club a no participar por diversos motivos, siendo reemplazados por el representante polaco. Así, la competición no contó con un representante inglés después de que ellos, y en especial el Wolverhampton, fuesen indirectamente los finales impulsores del torneo. El equipo del Midlands Occidental era considerado en la época como uno de los mejores equipos. Estos, tras vencer en un partido amistoso al Budapest, equipo formado por casi en su totalidad por los magiares mágicos integrantes de la temible selección húngara, fueron proclamados por la prensa inglesa como los campeones del mundo, provocando un impulso final para la creación de la competición. Así, tras dar validez la UEFA a las bases establecidas y ampliar el cupo de participantes a toda federación que desease participar sin que ninguna federación más decidiera hacerlo, 16 equipos fueron los contendientes finales. La competición dio comienzo pues el mes de septiembre de la temporada futbolística siguiente, tras acordarse los emparejamientos en una reunión celebrada en mayo por todos los contendientes y que se resolvería a sugerencia del Anderlecht por partidos de eliminación directa desde los octavos de final hasta decidir un campeón en la final a disputar en París, por ser la sede del principal promotor. Tras los 29 partidos disputados, el primer vencedor fue el Real Madrid, quien derrotó al Stade de Reims francés por 4-3 en la final disputada en el Parque de los Príncipes. El primer encuentro que abrió la competición tuvo lugar el 4 de septiembre del 55 entre el Sporting de Portugal y el Futbalski, en el Estadio Nacional de Lisboa, finalizando con un empate a 3 goles, mientras que el primer gol de la competición fue anotado a los 14 minutos de juego por el portugués João Baptista Martins. Al final de la primera edición se anotaron un total de 127 goles, siendo Milos Milutinovic de Partizan el máximo realizador con 8 tantos en las apenas 4 partidos que jugó su equipo antes de caer eliminado y que anotó un total de 11. En cuanto a los equipos, fue el Real Madrid el que anotó más con un total de 20. La hegemonía del club madrileño continuó durante las siguientes 4 ediciones, ganando en las finales a la Fiorentina, el Milan, de nuevo al Stade de Reims y al Eintracht de Frankfurt. En el equipo madrileño jugaban por aquel entonces jugadores tan importantes en el panorama futbolístico como Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Paco Gento, José Santamaría, entre otros, siendo considerados años después como uno de los mejores equipos de este deporte debido principalmente a estos 5 títulos, merced a los cuales fueron bautizados como el Madrid de Di Stéfano y con el apelativo de Vikingos, tras la crónica de la quinta final escrita en el diario inglés The Times, apelativo que desde entonces acompaña al club. Esta última final, considerada años después como la mejor final en la historia de la competición,
permitió que los blancos consiguieran firmar una hazaña que con el paso del tiempo sería histórica, ya que no ha sido capaz de igualarse hasta el momento. Las 5 Copas de Europa consecutivas se mantienen como la mejor actuación lograda nunca por un equipo en la historia de la competición. En aquellas ediciones contendieron únicamente los campeones de cada país participante y se incorporaron a la competición otros equipos de renombre como el Manchester United como primer representante inglés, el Porto o el Borussia Dortmund, entre otros, mientras que el éxito de la primera edición hizo que se aumentase el número de participantes a 22 en su segundo año. Por tal motivo, hubo de disputarse una ronda previa antes de la ronda eliminatoria final. En ella se dio otra de las novedades del torneo, al clasificarse para su disputa el Athletic de Bilbao, suponiendo que participaron por primera vez dos equipos del mismo país, al estar ya clasificado el Madrid como vigente campeón, y siendo este último el único en repetir participación. Los otros 15 equipos restantes que tomaron parte en los octavos de final eran todos debutantes. Por su parte, la Fiorentina se quedó a las puertas de igualar a los madrileños como el equipo con un mejor debut en la competición tras finalizar como subcampeón. Los ingleses pudieron finalmente demostrar su valía en Europa en competición oficial de manos del representante de Manchester, quien llegó hasta las semifinales de la competición antes de caer derrotado por el vigente campeón. Además, dos de sus jugadores, Denis Violet y Tommy Taylor, fueron los máximos anotadores con 9 y 8 goles respectivamente, uno por encima de Alfredo Di Stéfano, quien ya acumulaba 12 goles tras 2 ediciones y comenzaba a ser el auténtico protagonista de la competición. En los años venideros se dieron novedosas circunstancias, como la primera vez que se decidió el título en la prórroga, o el primer encuentro entre dos equipos del mismo país, que fue Sevilla contra Real Madrid. Acontecido ambos sucesos en la tercera edición, y la repetición de una final entre dos equipos, que fue el Stade de Reims contra el Real Madrid, y un partido entre dos equipos de la misma ciudad, Atlético de Madrid contra Real Madrid, producidos en la cuarta edición, o que un jugador por primera vez ganase la competición como futbolista y como entrenador, Miguel Muñoz tras el quinto título madridista, entre otros sucesos, mientras que el número de participantes aumentó hasta 27. El éxito de la ya consolidada competición provocó que naciese otro a nivel mundial, la Copa Intercontinental, que enfrentaría en adelante al campeón europeo con el campeón sudamericano de la Copa Libertadores de América. En la edición 60-61 hubo finalmente un nuevo campeón, el Benfica portugués. Ese año el quíntuple campeón Real Madrid no pudo pasar de los octavos de final, siendo eliminado por primera vez en la competición y curiosamente a manos de su eterno rival, el Barcelona, quien venía de lograr su clasificación en la ronda preliminar para vengar su eliminación a manos de los madrileños en las semifinales de la edición anterior. Si bien la eliminatoria no tuvo falta de polémica, posteriormente el conjunto barcelonés llegó a la final en la que los benfiquistas, dirigidos por Bela Gutmann, se convirtieron en el segundo equipo en levantar el trofeo tras vencer por 3-2. El Benfica consiguió a la siguiente edición retener el título de campeón como ya hicieron los españoles tras imponerse esta vez al máximo laureado Real Madrid por 5-3. En el equipo era ya referencia un jovencísimo Eusebio, autor de los dos últimos goles que dieron el título a los portugueses, remontando las desventajas merced a 3 tantos de Ferenc Puskás, único jugador en anotar un hat-trick en la final de la Copa de Europa junto a su compañero Di Stéfano, y con los que sumaba 7 en las finales, igualando también al jugador argentino. Comandados por Eusebio, quien anotase 47 goles totales a lo largo de sus comparecencias a tan solo 2 del máximo goleador histórico Di Stéfano, los portugueses accedieron a la final por tercera vez consecutiva, siendo esta vez derrotados por el Milan en el Wembley Stadium de Londres por 2-1. Italia se hacía finalmente con el título que perseguía ediciones atrás, ya que no en vano era considerada como una de las potencias futbolísticas de la época, como así demostraría en las sucesivas ediciones. Continuando con la dominación de los equipos latinos del sur de Europa, las dos ediciones siguientes estuvieron dominadas por el conjunto italiano del Inter, Luis Suárez y Helenio Herrera, quien estaban en este equipo, y derrotaron en sus finales a los que hasta el momento eran los únicos campeones de la competición, el Real Madrid, quien sumaba 7 finales, y el Benfica en su cuarta comparecencia. Dichos encuentros se saldaron con resultados de 3-1 y 1-0 respectivamente. Tras 2 finales perdidas, fueron nuevamente los madridistas quienes en la edición 65-66 se alzasen con el título.
el sexto de su palmarés y tras haber disputado 8 de las 11 finales hasta la fecha, en la final ante el Futbalski por 2-1. La final fue recordada ya que fue la primera vez que un equipo conquistaba el título sin ningún extranjero en sus filas, siendo todos españoles en este caso. En el equipo madrileño únicamente quedaba el veterano Paco Gento como representación de la dorada generación madridista, convirtiéndose en el jugador que más veces ha ganado la Copa de Europa con los 6 campeonatos, récord aún vigente en la actualidad. Cabe destacar que hasta la fecha únicamente el Stade de Reims francés en 2 ocasiones, el Eintracht de Frankfurt y el recién mencionado Partizan consiguieron acceder a una final dominada hasta la fecha por los conjuntos de la Europa surlatina. Para la temporada 66-67 se proclamó vencedor el Celtic escocés, siendo el primer equipo británico en proclamarse vencedor desde que los equipos de las Islas Británicas comenzasen a participar en la segunda edición del torneo. Por segunda vez en la competición, un equipo sin extranjeros se convirtió en campeón tras derrotar a los católicos por 2-1 a los italianos del Internazionale. Fue un preludio de la primera victoria de los inventores del fútbol en la máxima competición de clubes a nivel europeo, ya que al año siguiente el vencedor fue el Manchester United tras vencer en la final al bicampeón Benfica por 4-1 en la prórroga de un partido en la que los portugueses alcanzaban su quinta final en 13 años. Sin embargo, la completa supremacía inglesa en la competición aún estaba por llegar. Antes, el Milan fue el único equipo de la laureada Europa del Sur capaz de desbancar al norte del continente como vencedor. La final del 68-69, celebrada en el Estadio Santiago Bernabéu, les enfrentó a un equipo de los Países Bajos, siendo la primera de las 5 veces consecutivas que un equipo del citado país llegaría desde entonces a la final. En ella, el Ajax cayó derrotado por 4-1, equipo en el que comenzaba a despuntar un joven Johan Cruyff. Los equipos neerlandeses dominaron la competición en los siguientes 4 años, consiguiendo un título el Feyenoord y 3 el Ajax, con la depurada táctica y técnica futbolística adquirida del recordado Rinus Michels, denominado como fútbol total, y que ya practicase la selección húngara del equipo de oro en los años 50. Los del Feyenoord vencieron por 2-1 en la prórroga al Celtic en el Estadio San Siro, mientras que el Ajax derrotó al Panathinaikos, al Internazionale y a la Juventus, quien accedía por primera vez a la final. De esta manera, el equipo neerlandés se convertía en el segundo conjunto tras el Real Madrid en conseguir el trofeo en propiedad por vencer la competición 3 veces seguidas. Durante las 3 temporadas siguientes, un nuevo equipo apareció en el panorama europeo, los alemanes del Bayern Múnich, que ganaron la competición en las siguientes 3 ediciones, obteniendo así también el trofeo en propiedad. El equipo, en el que militaban jugadores como Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier o Paul Breitner, empezó ganando la final de 73-74 al Atlético de Madrid, en la que es hasta la fecha la final más larga de la historia del torneo, al ser la única en la que fue necesario la disputa de 2 partidos para obtener un campeón. En la fecha no existían los lanzamientos de penalti para resolver un empate, por lo que si al final de la prórroga no había un vencedor, habían de disputarse nuevos encuentros hasta que uno de los 2 equipos resultase vencedor. Tras igualar los bávaros en los instantes finales del partido el gol inicial rojiblanco, se impusieron en el partido del desempate por 4-0. En las posteriores finales se deshizo del Leeds United y del Saint Etienne, y eran los años del dominio alemán en el fútbol mundial, donde su selección venía de proclamarse vencedora tanto de la Eurocopa como de la Copa Mundial. Su supremacía parecería extenderse en el ámbito de clubes hasta que fueron frenados por los inventores del fútbol, Inglaterra. Desde el 77, un total de 7 de 8 campeonatos fueron conquistados por conjuntos ingleses, siendo además los 6 primeros de manera consecutiva. Sin embargo, fue el Dinamo de Kiev soviético el que eliminó a los vigentes campeones alemanes. Esta fue una de las pocas efemérides logradas por algún equipo de la aguerrida y laureada Unión Soviética, en una competición en la que no consiguieron cosechar meritorias actuaciones con la excepción de estas semifinales. De la citada sucesión de títulos, 4 fueron logrados por el Liverpool, 1 por el Aston Villa y 2 por el Nottingham Forest, quien igualó la mejor actuación de un equipo debutante en la competición al vencer no solo el título en su primera aparición en el torneo, sino siendo capaz de retenerlo en la edición siguiente.
igualando la actuación de los madridistas en sus dos primeras ediciones. Las víctimas de los ingleses, según orden cronológico, fueron el Borussia Mönchengladbach, el Club Brujas, el Malmo, el Hamburgo, el Real Madrid y el Bayern y la Roma. Esta última fue la primera final hasta la fecha en la historia del torneo en la que un conjunto de la misma ciudad donde es celebrada la final pierde, además de ser la primera decidida desde los lanzamientos de penalti y merced a la cual Liverpool se quedaba a un único título de ser el cuarto equipo en conseguir el trofeo en propiedad, hecho que le sucedía por segunda ocasión, ya que tras haberse proclamado campeón por segunda vez, parecía el favorito en la edición del 78-79. Sin embargo, en su primer enfrentamiento le tocó enfrentarse, valga la redundancia, al Nottingham Forest, quien no solo eliminó, sino que acabó venciendo la competición dos veces seguidas, antes de ser sucedido nuevamente por los Reds, al vencer en la final al Real Madrid, quien reaparecía en la final 15 años después. La única final no vencida durante este periodo por un equipo inglés fue la edición 82-83, la cual fue vencida por el Hamburgo tras derrotar a la Juventus en un partido por 1-0. Cabe destacar que esta racha de notable hegemonía inglesa se vio también reflejado entre el 68 y hasta 1984 en el resto de competiciones UEFA. En total, los anglosajones conquistaron 22 títulos europeos de 61 posibles, o lo que es lo mismo, un 36% de ellos. El 29 de mayo del 85 se disputó la final entre la Juventus, quien venía de ganar la Copa de la UEFA del 77, la Recopa de Europa del 84 y la Supercopa de Europa del 84, y el también exitoso Liverpool. Se impuso el equipo turinés con un gol de su estrella Michel Platini, venciendo nuevamente a los ingleses como la final de la Supercopa de Europa anterior. Ese día, antes del partido y provocado por los ánimos ingleses, se produjo la tragedia de Heysel, debido a que una avalancha de hooligans que provocó el derrumbe de una de las paredes del estadio bruselense. El incidente causó 39 víctimas mortales, 34 de las cuales eran seguidores italianos, y más de 600 heridos. La tragedia supuso la expulsión de los clubes ingleses de las competiciones europeas durante 5 años, como medida para frenar la violencia de sus seguidores más radicales, los hooligans, una tendencia que comenzaba a extenderse en el fútbol. Debido a ello, fue frenada la supremacía inglesa en las competiciones europeas, además de marcar el inicio de la época del fair play por parte de la FIFA como medida a mejorar la seguridad e imagen del fútbol. En lo deportivo, la final además supuso que el conjunto italiano fuese el primero en conquistar todas las competiciones existentes de la UEFA, motivo por el cual recibió una placa conmemorativa del máximo organismo europeo. Un año después de los sucesos se enfrentaron por el título el Steaua Bucarest, equipo que llegaba por primera vez a una final, y el Barcelona, club que nunca había ganado la Copa de Europa y no llegaba a la final desde hacía 25 años. Jugada en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, los rumanos vencieron en la tanda de penaltis tras un insólito 0-0 al final del partido, circunstancia acontecida por primera vez en una final. El portero rumano Helmut Dukadam estableció un récord histórico al detener 4 de los lanzamientos seguidos. Rumanía se convirtió en el octavo territorio en poseer un equipo campeón de Europa. Los dos siguientes años tuvieron dos inesperados campeones, el Porto, que venció por 2-1 en la final de Viena al tricampeón Bayern, y el PSV, que se impuso en la final del 87-88 al Benfica en los penaltis. Esta fue la cuarta final perdida por el equipo lisboeta en la competición, denominándose la situación como la maldición de Bela Gutmann. Tras su despido como bicampeón con los portugueses, Gutmann auguró que el club nunca más vencería una competición europea sin él como entrenador en los próximos 100 años. Desde entonces, 8 finales han sido perdidas por el conjunto lisboeta, perdurando ya la maldición un total de 52 años. En 1989 y 1990, el Milan añadió dos nuevos títulos a sus vitrinas para un total de 4 tras imponerse por 4-0 al Bucarest y por 1-0 al Benfica, impidiendo por quinta vez en la historia que los lisboetas lograsen el título. El cuadro dirigido por Arrigo Sacchi contaba en sus filas con jugadores como Franco Baresi, Marco Van Basten, Ruud Gullit y Paolo Maldini, siendo otro de los conjuntos más recordados tanto en la competición como a nivel mundial. Maldini ganó así los dos primeros títulos de los 5 que consiguió a lo largo de su carrera en activo,
siendo de los pocos que más logros posee después de los 6 del español Paco Gento. Esta fue además la última vez en la competición en la que un equipo consiguió revalidar el título, hasta el año 2017. Al año siguiente se proclamó campeón el Crvena Zvezda. El conjunto serbio-yugoslavo por aquel entonces derrotó en la final al Olympique de Marsella en los penaltis tras un empate a 0. Un año después fue el Barcelona quien finalmente logró proclamarse vencedor tras disputar su tercera final. Los españoles se impusieron en la prórroga a la Sampdoria de Génova por 1-0 en el estadio de Wembley, merced a un tanto de Ronald Koeman de tiro libre en el minuto 111 de la prórroga. Esta fue la última edición de la competición antes de ser sometida a una profunda reestructuración en su formato, comenzada en 1990 con la nueva presidencia en el estetamento de Lennart Johansson, buscando una mayor proyección y pasando en adelante a ser denominada como Liga de Campeones de la UEFA. La Copa de Europa fue una competición histórica que cambió el fútbol para siempre, dejando las bases para muchas otras competiciones que involucran a los mejores equipos del viejo continente. Una historia que no llegó a su fin, simplemente cambió de formato y es el que conocemos hasta hoy en día. Antes de irme, los invito a checar las redes sociales del canal, que realmente solo es Instagram por el momento. Me pueden encontrar como _el Museo del Fútbol 20 y de igual manera les deseo mucha suerte en lo que hagan de aquí a la siguiente vez en la que nos escuchemos. Cuídense mucho y hasta luego.